Muy buenas tardes a todos. Hoy, sábado 12 de febrero de 2022, estamos realizando el 51º conversatorio sabatino de historia de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Hoy tenemos como conferencista al doctor Ramón Ignacio Ateortúa Cruz, miembro honorario y consultor de la Academia, con una conferencia titulada Pensamiento Educativo de Simón Bolívar. Ramón Ignacio Ateortúa Cruz nació en Buga, realizó sus estudios de bachillerato en el colegio académico de esa ciudad y sus estudios de licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad Santiago de Cali. Adelantó estudios de Derecho, obtuvo los títulos de especialista en Desarrollo Intelectual y Educación y obtuvo una maestría en Estudios Políticos en la Universidad Javeriana. Ramón Ignacio Ateortúa se desempeñó por más de 35 años como docente universitario en el área de la historia y la pedagogía. En el sector público combinó su actividad pedagógica con la administrativa, llegando a ser alcalde de los municipios vallecaucanos de Andalucía y Zarzal. Fue titular de la Secretaría de Servicios Administrativos de la Gobernación del Valle del Cauca y encargado de la Secretaría de Educación del departamento y también de la ciudad de Cali. Fue rector de los colegios Instituto Eleazar Libreros, el Colegio Libardo Madrid Valderrama y durante 17 años fue rector del Colegio de Santa Librada de Cali, donde adelantó importantes tareas académicas y de orden estructural e institucional, sistematizando su archivo histórico e impulsando la creación de un museo pedagógico de ciudad. Ramón Ignacio Ateortúa ha publicado las siguientes obras: Manual para instituciones educativas estatales, textos y documentos de la fundación del Colegio de Santa Librada y la evaluación del desempeño docente. 19 publicó su libro titulado Cali, precursora de la educación pública, el Colegio Republicano de Santa Librada en la Historia, volumen 1, publicado por Bohemia Casa Editorial. Ramón Ignacio Ateortúa Cruz es miembro asociado de la Academia Santanderista de Colombia, fue miembro de número y actualmente es miembro honorario consultor de la Academia de Historia del Valle del Cauca, fue secretario general de nuestra institución y es también miembro de la Red de Historiadores de Colombia, REICOL. Sus alumnos siempre lo recuerdan como un estudioso incansable de la historia, un académico analítico, de una sencillez extraordinaria y con un diálogo fluido, abierto y dialéctico. Con esta presentación, entonces, le doy la palabra a Ramón Ignacio Ateortúa para que inicie su conferencia. Adelante, Ramón Ignacio. Buenas tardes a todos. Para mí es un honor esta tarde aceptar esta invitación que me ha hecho la Academia de Historia del Valle del Cauca para presentar esta charla sobre el pensamiento educativo de Simón Bolívar. La realidad es que pocos documentos encuentra uno que hablen con claridad y de manera amplia sobre el pensamiento educativo de Simón Bolívar. Esta ha sido una tarea ardua para mí porque tengo el compromiso de escribir 3 volúmenes. El primero salió publicado, como lo decía el doctor Llanos. El segundo estaba proyectado para que se publicara el año anterior, a comienzos del año anterior, haciendo referencia a el siglo XIX, el Colegio de Santa Librada en la historia de Cali. Por efectos que todos conocemos, los archivos históricos se cerraron y no fue posible llegar a ellos para tener un texto bien fundamentado con fuentes primarias. Por supuesto, no hay mal que por bien no venga. Eso me llevó a revisar efectivamente
pensamiento educativo de Simón Bolívar y cuál era el pensamiento educativo que tuvo el general Francisco de Paula Santander, para tratar de entender por qué también en ese aspecto intelectual, en ese aspecto de cuál es el modelo educativo que se quería, hubo una confrontación entre estos dos patriotas, una confrontación que se suma más a todas las otras confrontaciones que ya se habían dado, como por ejemplo cuando Santander fusila a Barreiro y todos los oficiales que fueron presos después de la batalla de Boyacá, cuando Santander propone lo de, se niega a prestar auxilio porque no tiene recursos, sobre el empréstito inglés, una serie de dificultades que van a tener los dos patriotas y que se van a llevar cuando Bolívar intenta traer la constitución boliviana para implementarla en Colombia. Eso agudizó la situación, pero poco se habla de la contradicción en el modelo educativo. Siguiente. Vamos a tener aquí nosotros en esa contradicción múltiples aristas que hay que explicar de manera muy, hilando muy delgadito en lo que es la correspondencia de Bolívar y la correspondencia de Santander, la correspondencia entre los dos patriotas, para poder entender por qué esa contradicción se va a manifestar no solo durante todo el siglo XIX, en el siglo XX y aún en nuestros días, esa contradicción sigue aflorando en lo que hace referencia al sistema educativo colombiano, en lo que hace referencia a los sistemas, al sistema político colombiano. Vamos a mirar, y por eso traigo esta lectura de García Márquez y traigo siguiente la lectura que hace William Ospina. Nuestros países han estado hundidos entre la desigualdad y la injusticia desde antes de la independencia. Sus élites siempre se identificaron en el discurso con los grandes ideales de la Ilustración y de la Revolución Francesa, pero fundaron regímenes oligárquicos y tramposos que gobernaban para privilegiados, violaban las leyes que fingían defender y no llevan a la práctica más que las formas de la democracia liberal. Vamos a ver, siguiente, efectivamente, el proceso educativo en la independencia. Siguiente. Dice José Carlos Mariátegui en los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana que España nos legó un sentido aristocrático y un concepto eclesiástico y literario de la enseñanza. Dentro de este concepto que cerraba las puertas de la universidad a los mestizos, la cultura era un privilegio de casta. El pueblo no tenía derecho a la instrucción. La enseñanza tenía por objeto formar clérigos y doctores. Eso bien quedó explicado en el primer volumen de esta serie que, repito, estoy construyendo, estoy terminando de construir. Los mismos próceres de la independencia van a ser conscientes de esta problemática que se va a heredar de España, donde la educación no le interesa a la corona, donde la educación es secundaria, donde para poder acceder a la educación que ellos ofrecen en la colonia hay que demostrar que se tiene sangre española, hay que demostrar que se tiene bienes. Es muy limitado acceder al conocimiento, porque como en algún momento lo dijo Morillo, a España no le interesa tener acá sabios ni le interesa tener números. Siguiente. Alberto Echeverry, en su libro sobre Santander y la instrucción pública, especifica lo siguiente:
en la coyuntura de 1819-1821, que son los dos primeros años que se abren a la independencia después de la batalla de Boyacá, los esfuerzos por iniciar el diseño del edificio de la construcción pública parecería tan heroico como derrotar a los españoles en el campo de batalla. Y eso es evidente, eso se va a demostrar en los hechos. Siguiente. Entonces, el mismo Echeverry nos plantea que en el pensamiento educativo de Bolívar van a ver, podemos hablar de tres periodos. Entonces él habla de la educación y de la instrucción, expresa el consenso de la nación en proceso de formación entre 1819 y 1821. El segundo periodo no sucede en Cúcuta, donde ese consenso nacional respecto a la instrucción pública se rompe bajo el peso de las fracciones en pugna acerca de las relaciones Estado, instrucción pública, Iglesia. Allí en el Congreso de Cúcuta, que se va a celebrar en 1821, van a aflorar por primera vez las contradicciones del modelo educativo que quiere Bolívar y que quiere Santander. Por supuesto, se va a imponer Santander. Recordemos que Cali, a través de sus ciudadanos, 4 días antes de la instalación del Congreso de Cúcuta, le envían a Santander una carta donde le piden que clausure conventos aquí en Cali, expropie sus bienes y abra un colegio, que es lo que se necesita. Santander le envía una carta al ministro de Guerra diciéndole: prepáreme un proyecto de ley donde me autoricen expropiar conventos. Eso de la expropiación de los bienes de la Iglesia va a generar la primera gran discusión sobre Estado, instrucción pública, Iglesia, que por fortuna se la va a ganar Santander porque le van a aprobar la ley y entonces él va a empezar a cerrar conventos y fundar colegios. De tal suerte que en el año 26, con el Plan Santander, las contradicciones se van a agudizar al punto de convertirse en antagónicos los pensamientos educativos de Bolívar y Santander. Y donde más vamos a encontrar nosotros esas contradicciones es en el periodo de la Restauración, cuando Bolívar se declara dictador en 1828 a 1830, y donde se torna profundamente conservador y proclerical. Ese hecho es el que se va a proyectar, esa contradicción es el que se va a proyectar, y de pronto en las guerras del siglo XIX vamos a ver que siempre va a estar cabalgando allí el Estado, la instrucción pública, la Iglesia. La Iglesia debe estar en los colegios, la Iglesia fuera de los colegios. El Estado laico, el Estado clerical. Entonces, y eso se va a dar hasta la Constitución del 1991, donde la Constitución declara que este es un Estado laico. Sin embargo, a pesar de que es un Estado laico, sucesivos gobiernos van a decretar, van a dictar decretos donde se establece cómo la Iglesia Católica debe acceder a los colegios públicos para dar la educación. Siguiente. De tal suerte que la independencia de Colombia no significó un cambio en todas las instituciones gubernamentales. Cuando Bolívar se va a dirigir a la campaña del sur, la única instrucción que le dice a Santander es: trate de dejar lo que está, mejórelo y espere mis instrucciones. Entonces, el modelo educativo impulsado por la corona desde inicios de la colonización, 300 años atrás, del siglo XVIII, parecería seguir inalterable, igual. Lograda la independencia, no existen edificaciones para establecer colegios, escuelas, no existen textos adecuados,
rigurosos para una educación con objetivos claros. No existen profesores calificados con métodos, con formación para una tarea renovadora como lo exigía la sociedad que se acababa de liberar y sobre todo la sociedad contemporánea en Europa y en el resto del mundo, sociedad de la ilustración. Porque, pues como dijo Mariátegui, no hubo nunca en la colonia un interés por la educación. Siguiente. De tal suerte que el compañero Carlos Mario Recio Blanco, en un ensayo que tiene en esas memorias del simposio sobre independencia, educación y cultura que realizó la Universidad del Valle en el 2010, escribe lo siguiente: la preocupación de cómo educar a los hombres libres para que se apropien de su nuevo desempeño como ciudadanos en el sistema republicano se convirtió en uno de los grandes y álgidos debates de la época. Siguiente. De tal suerte que entre Bolívar y Santander habrá un velado enfrentamiento por el modelo de educación a implementar en Colombia. Ojo, hablo de un velado enfrentamiento porque en ningún documento vamos a ver ese enfrentamiento como vamos a ver el enfrentamiento, por ejemplo, con respecto al empréstito inglés, como vamos a ver el enfrentamiento, por ejemplo, con respecto a la fusilación, al fusilamiento de los generales y los oficiales españoles después de la batalla de Boyacá. Por eso hablo de que habrá un velado enfrentamiento. Ese enfrentamiento se va a presentar obedeciendo a circunstancias ideológicas, religiosas y políticas determinadas por la formación académica, histórica, religiosa, política y la experiencia sumada a la idea de gobierno y nación que los dos próceres buscarán desarrollar, y por sobre todo la claridad de una concepción de lo que es virtud, moral, buenas costumbres, frente a una concepción de qué es el derecho y la ciudadanía que cada uno de ellos tiene en el momento de triunfo de la independencia. Esto lo vamos a ver con claridad en el momento en que vamos desarrollando esta charla. Pero hay que decir que Bolívar tiene una formación muy distinta a la que va a tener Santander. La formación de Santander se va a dar en Bogotá, en el colegio, en la universidad, eh, con otros políticos, con otros próceres de la independencia, mientras que Bolívar va a tener una formación con el maestro Rodríguez, una formación en Europa, en sus 2-3 viajes que hace Europa, y van a tener distintas experiencias políticas y distintas experiencias en el gobierno. Santander va a estar al frente del Ejecutivo desde cuando Bolívar marcha al sur. Bolívar poco va a estar en el Ejecutivo. Bolívar va a ser un guerrero, un militar. Y Bolívar va a tener una concepción de la virtud, de la moral, de las buenas costumbres, que va a ser diferente a la concepción de la virtud que va a tener Santander y sobre todo del derecho y la ciudadanía que la Ilustración va a dar a Santander. Cada uno de estos dos patriotas instalados en el Ejecutivo tienen en mente entonces un modelo diferente para la formación de ciudadanos libres que requiere la formación de la República. Cada uno piensa a su manera cómo construir la República desde la educación, en lo que se dio por llamar en ese momento la instrucción pública. Siguiente. Les decía que yo tuve oportunidad durante el encierro de la pandemia de retomar los volúmenes de todas las cartas, discursos y documentos de Simón Bolívar, las cartas, la correspondencia recibida y despachada por Santander,
y vamos a encontrarnos que entre estos dos patriotas existieron 522 cartas intercambiadas, de las cuales 243 fueron escritas por Santander y 279 por Bolívar. La primera fue escrita por Santander el 24 de abril de 1813 y la última el 13 de abril de 1830. Hubo dos interrupciones significativas en estos 17 años. Por supuesto, siempre tanto Bolívar como Santander se expresaron en muy buenos términos el uno del otro. Su excelencia en la introducción, cuando se despedían, a pesar de que en muchas de esas cartas se encontraban las contradicciones que ellos van a tener. Es muy llamativo. Bolívar poco va a hablar en esas cartas de educación. Seguramente en las más importantes que yo detecté es cuando le escribe a Santander y le dice: qué bueno que estoy de acuerdo con que se aplique el modelo lancasteriano en la educación. ¿Por qué no traemos a Lancaster y me lo deja en Venezuela? Y Santander, por supuesto, el modelo de Lancaster, que había sido ya ensayado en la India, pues era muy positivo para la falta de maestros, porque un profesor se valía de los estudiantes sobresalientes para que se formaran grupos de estudio con estos estudiantes sobresalientes. Entonces Santander efectivamente consigue que Lancaster venga y se encargue de Venezuela. Santander trae otros dos personajes para encargarlos acá en Colombia. Uno de ellos, un francés, Masson, se va a encargar de la parte norte y no solo va a dar todo lo que es el concepto de la educación lancasteriana, sino que va a encargarse de fundar logias masonas en todo lo que es la costa norte. Y va a un fraile, lo va a encargar para que venga a enseñar el método lancasteriano al Cauca y a Quito. Es allí cuando este padre llega y va a instruir en el colegio de Santa Librada, que ya está funcionando, a todos los profesores de acá del sector del Cauca. Siguiente. En estos momentos iniciales de la victoria entre Bolívar y Santander, no habrá discrepancia alguna con respecto al modelo educativo. Olvidaba decirles, la segunda carta que tiene Bolívar con respecto a la educación es cuando Bolívar se da cuenta que su maestro Simón Rodríguez ha regresado y le envía a Santander y le dice: por favor, dígale que venga acá al Perú, démele para que se costee el pasaje y que venga. Él es un maestro que enseña con alegría y lo necesitamos. Esa es la segunda carta que yo veo en la que hay algún contenido de educación de Bolívar a Santander. De Santander a Bolívar no encuentro ninguna nota que haga referencia a la educación, a más de decirle: ya le envío a Simón Rodríguez, ya hemos contratado a Lancaster. En esos momentos, decíamos, iniciales de la victoria entre Bolívar y Santander, no va a haber discrepancia alguna respecto al modelo educativo a desarrollar. No hay escuelas, edificios, no hay maestros, no hay textos, no hay material educativo, no hay absolutamente nada, hay que empezar de cero. Entonces, mucho se irá a copiar de esas fallidas normas educativas que transitoriamente alcanzó a dictar el gobernador Juan de Corral a instancias de José Félix de Restrepo en la llamada gobernación de Antioquia, que no se pudieron llevar a la práctica porque
el estado de Antioquia, la gobernación de Antioquia, cayó en manos de Francisco Barletta Franco en la Reconquista y en el régimen del terror, y entonces en ese momento se irá a apelar al modelo de las llamadas escuelas pías. Ya Antonio Nariño, el sabio Caldas, había hablado de eso. En la Bagatela se había hablado de que lo que había que hacer era que los pudientes costearan las escuelas para poder sacar de la ignorancia a los niños y a los jóvenes. Las escuelas pías fueron fundadas por la orden de los clérigos pobres de la Madre de Dios de las escuelas pías, la orden de los escolapios, que había sido establecida en 1597 en Roma. Esas escuelas pías, la primera va a funcionar en la iglesia de San Pantaleón en 1622 en Roma, y hacia 1669 Carlos IV va pues ya se veía la ilustración expandiéndose, va a tratar de implementarlas en el territorio español. Siguiente. Bolívar en la Carta de Jamaica había dilucidado este problema de que no había, que la colonia y la conquista no se había preocupado por la educación, ¿no? Él va a tener en esa carta, cuyo original va a ser encontrado en el año 2004 en el Fondo Jacinto Gijón, en el Archivo Histórico del Banco Central del Ecuador en Quito, por Amílcar Varela Jara, porque siempre se habían tenido el texto de la carta, pero nunca se había encontrado el original. Se encuentra en el 2004 en ese fondo en el Archivo Histórico del Banco Central del Ecuador. Por eso yo insisto en que los archivos prácticamente hay que abrirlos, porque todavía en ellos hay muchos secretos. En la Carta de Jamaica, Bolívar va a hablar desde la conquista y durante la colonia por más de 300 años el dominio español se expresó, pues digamos que en un concubinato mediante dos formas de poder que no permitía, no admitía la formación de ciudadanos y menos el reconocimiento de sus derechos. Esas dos formas de poder, sintetizando lo que dice la Carta de Jamaica, es el poder del rey sumado indisolublemente al poder de Dios representado por la Iglesia católica, apostólica y romana. Siguiente. Francisco de Paula Santander pues no va a escribir una Carta de Jamaica, pero sí va a escribir en uno de sus discursos este párrafo que he resaltado. El triunfo sobre la ignorancia es muy brillante y glorioso. Prepara la felicidad de los pueblos que cuanto más ilustrados conocen mejor sus derechos y se hacen más dignos de su libertad. Aquí hay unas palabras claves, como las hay en la Carta de Jamaica. Vamos a escuchar esas palabras para ver cuál es el origen que cada uno de estos próceres tiene con respecto a ellas. Las primeras escuelas que se van a fundar, por ejemplo, es la que funda Bolívar el 19 de septiembre, cuando llegan a Bogotá y encuentran que el convento ha sido el convento de la orden de los capuchinos está vacío porque todos los sacerdotes se fueron con el virrey de Udida antes de que llegaran los triunfadores de Boyacá. Y entonces las primeras fundaciones decretadas por Bolívar en la Nueva Granada tienden a aproximarse a las colonias en manos de los frailes y clérigos dentro de los conventos con un fuerte contenido religioso.
serán contrarias en ese momento a la perspectiva modernizadora que el propio Bolívar había tenido oportunidad de conocer en su segundo viaje a Europa. Ahora hablamos de eso. Entonces Bolívar dicta el primer decreto sobre educación el 17 de septiembre de 1819, destinando para ello las propiedades de la Orden de los Capuchinos que abandonaron la ciudad en fuga con el virrey Juan Sámano al conocer el triunfo patriota. En el cómodo edificio del convento, Bolívar va a fundar un colegio para los huérfanos de padres que habían sido sacrificados a la patria por los españoles en los patíbulos y cadalsos y en los campos de batalla. Dispone que ese colegio deben dirigirlo los seglares. ¿Para qué? Comillas, así dice el decreto, den a los niños la educación más virtuosa, virtud, y conforme a los principios liberales de la República. Principios liberales de la República, con un plan de estudios que debía incluir las primeras letras, los principios gramaticales del idioma, los principios de la religión y moral, la lógica, las matemáticas, la física, la geografía y el arte de levantar clases. Es decir, va a incluir la necesidad que los colegios vayan más allá de lo que tenía la colonia. Sin embargo, va a sostener que es fundamental los principios de la religión y la moral. Siguiente. El primer colegio fundado por el Libertador en el convento de los Capuchinos quedó en el plano de las buenas intenciones. Nunca funcionó. Sin embargo, y a pesar de lo improvisado, en estos decretos iniciales del Libertador se irán sentando los principios de una educación cercana a la propia Iglesia Católica y que Bolívar irá desarrollando a partir de la cultura greco-romana, como lo va a invocar en el Congreso de Angostura, donde empieza a destapar sus cartas con respecto a su ideal de organización estatal y de la instrucción pública y la educación. Yo me voy a referir más adelante en detalle a ese discurso que pronuncia Bolívar en Santo Tomás de Angostura y que lo hace publicar corrigiéndolo en el diario de Para los Llanos, y de allí voy a extraer, copiando el texto de las obras completas de Lejuna, esas apartes que voy a señalar más adelante. En el intervalo de tiempo entre la llegada triunfante a Bogotá y el desarrollo del Congreso de Villa del Rosario de Cúcuta, que quizás es la primera etapa que dice Echeverri del pensamiento de Bolívar, se impartirán órdenes para la apertura de escuelas en todos los sitios que tengan la condición para hacerlo, donde los ciudadanos puedan aportar para la educación de los niños de su región. Bolívar, en abril de 1820, cuando va rumbo a Venezuela, ordena la apertura de un plantel educativo en Chitagá, provincia de Pamplona. 2 meses más tarde, da una nueva orden para que se abra una escuela de primeras letras en Villa del Rosario, una de General Santander. Estas escuelas funcionaron efímeramente, no tuvieron un buen fin. ¿Por qué razón? Porque es que son los ciudadanos los que van a pagar, y puede que en el fragor de la emoción pagan las primeras meses y después no vuelven a pagar, y entonces los maestros que son improvisados, que están buscando ciudadanos, que están buscando que saben leer y escribir, que están buscando una ubicación económica, van a desertar y sus alumnos van a desertar.
En 1825 en Caracas, Simón Bolívar va a decir este discurso, tomado, como les decía, de Lecuna Vicente. Muchas veces uno encuentra algunas frases muy célebres del libertador Simón Bolívar que son utilizadas fuera de contexto para hablar del pensamiento educativo de Bolívar. Sin embargo, para mí es muy importante ir a toda la parte, al contexto del discurso. Y por eso lo he copiado textualmente, los he copiado textualmente, para que lo miremos y lo vamos mirando muy detalladamente para que podamos ir obteniendo las claves de cuál es el pensamiento educativo de Bolívar. Decía Bolívar en 1825 lo siguiente, comillas: el gobierno forma la moral de los pueblos. Aquí ya Bolívar tiene una idea muy clara de lo que para él va a ser el poder. El gobierno forma la moral de los pueblos, los encamina a la grandeza, a la prosperidad y al poder. Porque teniendo a su cargo los elementos de la sociedad, establece la educación pública y la dirige. La nación será sabia, virtuosa, guerrera, sabia, virtuosa, guerrera, si los principios de la educación son sabios, virtuosos y militares. Ella será imbécil, supersticiosa, afeminada y fanática si se le cría en la escuela de estos errores. En efecto, las naciones marchan hacia la grandeza con el mismo paso con que se encamina la educación. Ellas vuelan si esta vuela, retrogradan si retrogradan, se precipitan y hunden en la oscuridad si se corrompen o absolutamente se abandonan. El director de una escuela, es decir, el hombre generoso y amante de la patria que, sacrificando su reposo y libertad, se consagra al penoso ejercicio de crearle ciudadanos al Estado, que lo defienda, le ilustre, le santifique, le embellezca y le engendren otros tan dignos como él, es sin duda benemérito de la patria. Merece la veneración del pueblo y el aprecio del gobierno. Claro está que no hablo de los que llaman maestros de escuela, es decir, de aquellos hombres comunes que, armados de azote, de un caño tétrico y de una declamación perpetua, ofrecen más bien la imagen de Plutón que la de un filósofo benigno. Recordaremos que Plutón es el dios del torre para los malos. La instrucción que enriquece las facultades del alma es el complemento de la naturaleza. Yo dirigiré desde ahora mismo mis pasos a la instrucción de los pueblos. Aquí yo voy a tomar esas palabras que tengo subrayadas arriba: sabia, virtuosa, guerrera. Los principios de la educación deben ser sabios, virtuosos y militares. Alguien me decía alguna vez, no, pero es que Bolívar piensa en un modelo educativo a partir de la Ilustración. No. Quien tiene el modelo educativo a partir de la Ilustración y de la masonería es Santander. Bolívar tiene un modelo educativo que va a organizar a partir de la cultura greco-latina, a partir de los filósofos griegos y romanos.
Vamos para allá. La posición de Bolívar, esto lo escribe Humberto Quiseno Castrillón en un libro que le editó la Universidad Pedagógica, Crónicas Históricas de la Educación en Colombia. Humberto Quiseno Castrillón, nacido en Buga, profesor de la Universidad del Valle, que recientemente, unas semanas atrás, falleció. Humberto dice, comillas, la posición de Bolívar frente a la educación se oponía a la posición de Santander. Alguien en estos días, con motivo del 199º aniversario de la fundación del Colegio de Santa Librada, escribía por allí, Bolívar le ordenó a Santander abrir el Colegio de Santa Librada. No, eso no es así. Bolívar daba otras órdenes militares, pero no, nunca, como lo dije atrás, envió una carta a Santander diciéndole, vea, usted en Cali el Colegio Santa Librada. Bolívar no se enteró de cuáles fueron los colegios que fundó y supo que era a través de la expropiación de los bienes de los conventos. Luego vamos a ver por qué razón y qué va a implicar eso. Entonces la posición de Bolívar frente a la educación se oponía a la posición de Santander. No así en lo que tiene que ver con la escuela, pues ambos rivales se decidieron por apoyar la escuela mutua, que es la de la casa. El discurso de Bolívar era decididamente moral y el de Santander legal, lo que evidencia que pensaban en dos tipos de hombre a formar o educar. Para Bolívar la virtud y la moral era lo que debía estar por encima de lo legal, de la norma, del derecho y lo propiamente civil. Hay que precisar que para Bolívar no era que no existiera lo legal o la ley humana, sino que ella era secundaria y se formaba después de la ley moral o la ley natural. Esta forma de pensar el hombre y la ley era una clara identificación con Rousseau. Básicamente, aquí hay que aclarar que esa identificación con Rousseau es en este sentido, no en otro. Para el ginebrino, el hombre debe pasar por un desarrollo moral interior, natural, propio del hombre y su naturaleza. Pues en este proceso natural, es este proceso natural el que lo habría de llevar a reconocer la ley humana y acatarla. No en el modelo educativo, de fondo, porque hay una autora italiana que murió hace algunos pocos años en Venezuela, se radicó en Venezuela, donde escribe una obra extraordinaria y donde demuestra que el modelo bolivariano no es rusoniano, como muchos dicen, porque tuvo un profesor, a Simón Rodríguez, que sí fue rusoniano y que sí fue del pensamiento de la Ilustración. Pues este proceso natural, el que lo habría de llevar a reconocer la ley humana y acatarla. La posición de Bolívar era, pues, de apoyo y defensa de la ley natural. Por el contrario, Santander creía que la ley humana era la que educaba la conciencia, el cuerpo, la que daba los valores y producía el ser del hombre. Venta, Say y Trax eran los apoyos disciplinarios en los que se reconocía esta posición claramente utilitarista y fundada en el derecho y en el orden de la civilización. Bolívar, cuando se declara dictador, prohíbe la lectura de Venta, de Say, de Tracy. Santander impulsó y los puso como libros obligatorios. Santander dictó un decreto, dijo, y decía en ese decreto, no podemos dejar al arbitrio de las situaciones que los profesores o que una entidad
distinta al Estado nos escoja cuáles son los libros que han de estudiar nuestros estudiantes. Palabra más, palabra menos era eso. Y entonces decía, se deben de formar con los libros de venta y la iglesia va a ser contraria a eso. Siguiente. No hay duda entonces que en este periodo, del 19 al 21, hubo cierta identidad en propósito entre los dos patriotas respecto a la necesidad de impulsar la formación de virtudes a los ciudadanos a través de la educación. Pero ya habitaba una disparidad religiosa y filosófica de conceptos sobre la manera de enfocar el sistema educativo para su construcción. Siguiente. Bolívar, en ese discurso de Santo Tomás de Angostura, el 15 de febrero de 1819, va a exclamar: hombres virtuosos, hombres patriotas, hombres ilustrados constituyen la República. Santander, en carta que el 21 de noviembre de 1823 le dirige al padre Mariano del Campo Larraondo, primer rector del Colegio Republicano de Santander, del Colegio de Santa Librada, perdón, le dice: necesita la República de hombres ilustrados y no ignorantes, de jóvenes virtuosos y no fanáticos, de jóvenes patriotas y no egoístas, hombres virtuosos, patriotas ilustrados. Hay una identidad en la terminología, hay una identidad, podría decir uno, empíricamente de propósito, pero cuando avanzamos hacia el conocimiento de qué es la virtud para Bolívar y qué es la virtud para Santander, vamos a encontrar una ruptura inmensa, una fractura inmensa. Tres palabras claves para entender esta discrepancia: hombres virtuosos, patriotas e ilustrados. No vamos a hablar discusión sobre cuáles son los patriotas y cuáles son los ilustrados, porque los dos coinciden en qué es ser patriota y qué es ser ilustrado. Vamos a sentar nuestra foco a ver qué es un hombre virtuoso para Bolívar y qué es un hombre virtuoso para Santander. La virtud, una coincidencia. Para Bolívar son los hombres, no los principios, los que forman los gobiernos. Para Santander son las leyes, no los hombres los que forman los gobiernos. Contrario al planteamiento de Bolívar que anotaba en la instalación del Congreso de Angostura, los códigos, los sistemas, los estatutos, por sabios que sean, son obras muertas que poco influyen sobre las sociedades. Aquí vamos viendo ya el meollo de la cosa. Son los hombres, no los principios, los que forman los gobiernos. Santander son las leyes, no los hombres los que forman los gobiernos. Entonces, ¿hacia dónde debe dirigirse la educación para Bolívar y hacia dónde debe dirigirse la educación para Santander? Santander es el padre de la masonería en Colombia. La masonería históricamente ha tenido como objeto el perfeccionamiento del hombre y la humanidad, exaltando la virtud, las buenas costumbres y la tolerancia, rechazando el dogmatismo y el fanatismo. A través de sus miembros se debe proyectar sobre la sociedad la acción bienhechora de los valores e ideas que sustenta, propugnando siempre la justicia social y el combate a los privilegios, la intolerancia, y anhelando unir a todos los hombres en la práctica de una moral universal que promueve la paz, el entendimiento y elimina los prejuicios de toda índole con el cumplimiento de los deberes y el respeto a los derechos humanos y sociales. En la masonería europea de origen escocés, desde sus inicios, se predica la
necesidad de las buenas costumbres, la moral y la virtud como componente esencial para la formación de los ciudadanos con hábitos indispensables para la sana convivencia y la fraternidad. Aquí vamos viendo cómo Santander, que se forma en el Colegio de San Bartolomé, y en este Colegio de San Bartolomé, como va a llamar Bolívar despectivamente a todos los amigos de Santander, los niños del Bartolino, porque los bolivarianos se van a formar en el Colegio del Rosario. Entonces, todos los que van saliendo del San Bartolomé, inclusive allí es donde se van a organizar las primeras logias masónicas dirigidas por el propio Santander. El profesor, el hermano, el maestro Pedro Manuel Valencia Tejada, grado 33 en la masonería, en su texto Elementos básicos de la masonería simbólica dice: desde hace muchos siglos se considera que la masonería es una fraternidad filosófica que busca hacer de hombres buenos hombres mejores mediante la práctica del honor, la moral, la virtud y el amor a la humanidad, que predica y practica la tolerancia y el respeto, combate la ignorancia, la ilustración, apoya las artes y las ciencias y se esfuerza para que sus adeptos busquen y encuentren la verdad. Exige a sus miembros la sobriedad, las buenas maneras, tener buenas costumbres, ser buenos ciudadanos, respetar las leyes de su país, evitar la ociosidad, dar buen ejemplo y ser buenos padres, hijos, hermanos, esposos y amigos. Proclaman la paz, repudian la guerra, aspiran a que el mundo sea gobernado por la razón y quieren que sus miembros participen en el cambio de la humanidad hacia una vida mejor. Me dirán algunos, pero es que Bolívar también fue masón. Eso está hoy en día en una discusión donde no ha habido acuerdo por todos los que estudian el fenómeno. Hay unos que dicen fue masón, hay otros que dicen el padre Alfonso Alonso, el monseñor, que murió hace pocos años en Caracas, escribió un libro donde dice Bolívar, símbolo de la Iglesia Católica, y niega rotundamente que Bolívar haya sido masón. Dice Bolívar es un ejemplo de religiosidad dentro de la Iglesia Católica y trae toda una relación de hechos que ponen a Bolívar en su fe hacia el catolicismo. Todas las cartas y los documentos que ponen a Bolívar en esa ruta. Hay otros que dicen que no, y entonces hablan de que en el tratado de Trujillo con Morillo, Bolívar los saludó como si fuera hermano masón. Nuestro vicepresidente, el doctor Armando Barona, escribe un buen ensayo que titula ¿Abdicó Bolívar de la masonería? Y los grandes tratadistas como Deslau, Carnicelli, Buenaventura, Paucals, ¿no? Sealcojón, todos ellos tienen infinidad de discrepancias. Yo lo que he podido leer y entender dentro de todas estas cosas es que efectivamente hay documentos que demuestran que Bolívar se hizo masón en París en el segundo viaje cuando regresa de Italia en compañía de Simón Rodríguez. Pero en ese momento en Francia había una discrepancia entre la línea masónica de los escoceses y la francmasonería francesa, de la cual
Napoleón Bonaparte y todos estaban impulsando, ¿no? Y entonces, esas discrepancias van a radicar esencialmente en que la masonería escocesa, por supuesto la francmasonería también, reconocen la existencia de un ser supremo. Y para la línea escocesa no hay ningún impedimento en que sus afiliados, sus hermanos, tengan un credo religioso cualquiera sea y reconozcan un ser supremo. En la francmasonería de los napoleónicos, si bien es cierto, cada miembro, cada masón puede tener sus creencias, tienen que aislarse y la sociedad, la escuela, por ejemplo, tiene que aislarse. El Estado tiene que ser laico. Y es allí donde hay cierta empatía con todo lo que va a ser el pensamiento de la Ilustración. Bolívar, que en un principio admiró a Napoleón, pero que reaccionó frente a la coronación de Napoleón, la autocoronación en París, y después la coronación que es testigo con su maestro en Milán. Bolívar se desilusiona de Napoleón. Así lo dicen todos sus escritos y lo dice Olear. Entonces, Bolívar alcanza el grado 32 de masón en la escuela escocesa. Va al puerto de Hamburgo y regresa para América, llegando a América del Norte. En América del Norte va a ocurrir algo que quienes entienden y saben cómo funciona la masonería van a ver que efectivamente allí Bolívar renuncia a la masonería. Bolívar entrega lo que es su mandil, sus insignias como masón y su collarín. Ese mandil y ese collarín está en exhibición hoy en día dentro de las 4.000 y pico de piezas que tiene el Museo de los Masones en la ciudad de Nueva York. ¿Qué significa el devolver los símbolos del masón? Significa que renuncia. Hay dos momentos en que se devuelven esos símbolos. Cuando se fallece, los familiares tienen que ir a entregar esos símbolos a la logia. Y cuando el ciudadano renuncia, tiene que ir a entregar esos símbolos como rechazo a la masonería. De allí en adelante, en las cartas que escribe Bolívar a Santander, hay 4 cartas en las que le habla muy mal de la masonería. Y le dicen a alguna de ellas, sepárese de todos esos áulicos masones que no son sino charlatanes, Allí en el ejército que comanda él, hay un coronel de apellido Valero que es masón, grado 32 de la logia que dirige Santander acá, y Bolívar le habla a peste y le dice, lo retiro de aquí y no lo acepte en ninguna parte. Es decir, que dentro de ese lapso de las cartas que estamos hablando, Bolívar tiene 4 cartas donde claramente le dice a Santander o se declara contra la masonería. Cuando está en Bucaramanga, en una conversación que tiene con Perujo de la Cruz, que era masón, Bolívar le hace referencia a la masonería y le dice que él entró allí como por ver a ver qué era eso, pero que eso es una charlatanería y se declara abiertamente en contra de la masonería. Cuando Bolívar se declara dictador,
se dicta un decreto, no aparece firmado por él, aparece firmado por el secretario del Interior, donde se prohíben todas las sociedades secretas. Porque, por supuesto, Santander era el padre de toda la masonería que existía en Bogotá y que se está empezando a repartir por Colombia. Ese decreto va a frenar el desarrollo de la masonería y muchas logias van a desaparecer en ese momento. Muchos dicen, no, es que ese decreto no es de Bolívar porque no aparece la firma de Bolívar. Pero siendo Bolívar quien dirige el Estado, ¿cómo no se va a dar cuenta qué es lo que se está firmando y por qué se está firmando? Entonces yo sí pienso seriamente que Bolívar, desde cuando llegó a los Estados Unidos y vino acá ya con la intención firme de iniciar el proceso de independencia, no tenía el concepto de virtud, de moral, de respeto a las leyes que tenía Santander, que va a tener Santander y que va a marcar el derrotero del sistema educativo de Santander con todas las normas que va dictando, ¿no? Sobre los textos, sobre la forma, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a entrar en detalle, estamos hablando del modelo educativo de Santander. Siguiente. Simón Bolívar tuvo un amplio y detallado conocimiento de la cultura greco-latina. Se puede afirmar que fue un erudito en dicha cultura. No solo lo reconoció en cartas y documentos, sino que sus edecanes manifestaban siempre su interés por leer la historia y conocer la cultura de la antigüedad. Manuel Pérez Vila publicó un libro a instancias de la Presidencia de la República de Venezuela en 1960 que titula La Biblioteca de Bolívar. Doctor Pérez se dedicó a hacer un escrutinio profundo sobre qué era lo que leía Bolívar. Y en su introducción dice lo siguiente, comillas, su primer edecán, Olearre, quien gozó durante largos años de su confianza y trato íntimo, nos dice que el Libertador leía mucho y daba su preferencia en los escasos ratos de ocio a las obras de historia. También conocía a fondo los clásicos griegos y latinos que había estudiado y los leía siempre con gusto en las buenas traducciones francesas. El coronel Luis Perú de la Cruz recoge en su diario los juicios de Bolívar sobre Walter Scott, Rousseau, Voltaire, Parmy, Restrepo, Lalimín y otros autores. Durante su breve estancia en Bucaramanga, el Libertador, meciéndose en su hamaca, lee con igual interés obras tan dispares como La Guerra de los Dioses, El Gabinete de San Juan y La Historia de Colombia de Restrepo. Tomás Cipriano de Mosquera, jefe del Estado Mayor General en 1829, recordará más tarde que Bolívar conocía bastante bien la historia general y los clásicos griegos y latinos, franceses e italianos, los comentarios, los libros de César, los anales de Tácito, continúa Mosquera, eran su lectura favorita. Consultaba las obras de Polibio y las de Federico el Grande y admiraba a Gustavo Adolfo y a Carlos XII. Son innumerables las relaciones que Bolívar hace y que nos permite decir que conocía a fondo la cultura grecolatina, pero a fondo. En el poema que le escribe Olmedo, el patriota ecuatoriano y que le envía a Bolívar, y que Olmedo cometió para bien de la historia el error de enviar una copia a un amigo en Inglaterra, porque Bolívar le da la orden de destruir ese poema. Pues esa copia
es la que ha quedado para la historia. Y la carta que Bolívar le manda a Olmedo. Le dice, entre otras cosas, con este es el pueblo de Rómulo y Numa, de los Gracos y los Horacios, de Augusto y de Nerón, no, perdón, ese es muy importante, eso es muy importante, el juramento que hace Bolívar en el monte, ¿no? En la carta a Olmedo, Bolívar le dice que no lo compare y va mencionando con todos los personajes, ¿no? Con todos los personajes de la mitología griega, de la cultura latina. Además, Simón Bolívar en su segundo viaje a Europa tuvo oportunidad de recorrer in situ con su maestro las ruinas de Roma y conocer más a fondo su desarrollo histórico. Allí es donde les estaba leyendo, les había empezado a leer, el maestro Simón Rodríguez hace referencia al juramento de Bolívar. Y entonces dice que el texto del juramento fue el siguiente, comillas, con que este es el pueblo de Rómulo y Numa, de los Gracos y los Horacios, de Augusto y de Nerón, de César y de Bruto, de Tiberio y de Trajano. Aquí todas las grandezas han tenido su tipo y todas las miserias su cuna. Octavio se disfraza con el manto de la piedad pública para ocultar la suspicacia de su carácter y sus arrebatos sanguinarios. Bruto clava el puñal en el corazón de su protector para reemplazar la tiranía de César con la suya propia. Antonio renuncia a los derechos de su gloria para embarcarse en las galeras de una meretriz, sin proyectos de reforma. Sila degüella a sus compatriotas y Tiberio, sombrío como la noche y depravado como el crimen, divide su tiempo entre la concupiscencia y la matanza. Por un Cecinato hubo 100 Caracalas, por un Trajano 100 Calígulas, por un Vespasiano 100 Claudios. Este pueblo ha dado para todo, severidad para los viejos tiempos, austeridad para la república, depravación para los emperadores, catatumba para los cristianos, valor para conquistar el mundo entero, ambición para convertir todos los estados de la tierra en arrabales tributarios, mujeres para hacer pasar la rueda sacrílega de su carruaje sobre el trono desposado de su padre, oradores para conmover como Cicerón, poetas para seducir en su canto como Virgilio, satíricos como Juvenal y Lucrecio, filósofos débiles como Séneca y ciudadanos enteros como Catón. Este pueblo ha dado para todo menos para la causa de la humanidad. Mesalinas corrompidas, Agripinas sin entrañas, grandes historiadores, naturalistas, insignes, guerreros, ilustres, procónsules, rapaces, sibaritas desenfrenados, aquilatadas virtudes indignas de grosero. Pero para el hombre y para la perfectibilidad definitiva de su sazón, bien poco por no decir nada. La civilización que ha soplado del oriente ha mostrado aquí todas sus fases, ha hecho ver todos sus elementos. Más, en cuanto a resolver el gran problema del hombre en libertad, parece que el asunto ha sido desconocido y que el despegue de esta misteriosa incógnita no ha de verificarse sino en el nuevo mundo. Juro delante de ustedes, juro por Dios de mis padres, por ellos, juro por mi honor y juro por mi patria, que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. Todos los males que nos llegaron, que llegaron vía España, los encuentra Bolívar en la historia de Roma. En ese recorrido que hace por las ruinas de la cultura romana.
Bolívar pensaba en Grecia, en Roma, en un imaginario orden natural y una imaginaria ley que se quiera de control de las acciones humanas. Pensaba que el hombre es la distancia que ponemos entre los instintos y los propios actos humanos, que el hombre es por la educación, no por sí mismo. El sí mismo lo que produce es anarquía, desconocimiento, ignorancia, violencia y vida salvaje. No existe un hombre si no existe una ley en su interior que lo lleve a ser hombre. De este modo, combinaba tres piezas para su modelo educativo. Siguiente. Abrimos aquí en lo que dice el postulado de los filósofos griegos, con Platón. El objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano. Una máxima de Platón. La virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano. No es la virtud de los masones que piensa Santander, es la virtud que nos están hablando los filósofos griegos. El término virtud siguiente, el término virtud deriva del vocablo latino virtute, acusativo de virtus, virtutis, de vir, varón, hombre, macho, adulto, el cual a su vez viene de vis, fuerza, del indoeuropeo virus, hombre, fuerza vital, posiblemente de buey, fuerza vital, compárese, y allí viene violar, de la misma familia triunviro y viril, y se refiere a la cualidad del valor, excelencia moral, responsabilidad, bondad, capacidad, fuerza, eficacia asociado a lo masculino en el pensamiento astino. De esta manera, la virtud en un sentido originario sería la fuerza propia del hombre, la cualidad del valor, excelencia moral, responsabilidad, bondad, capacidad, fuerza. Como virtud se denomina entonces la cualidad humana de quien se caracteriza por obrar bien y correctamente. Como tal, es una cualidad moral considerada buena. Siguiente. La virtud de los diálogos de Platón. Platón, en el diálogo Carménides, plantea la importancia de la virtud en el hombre. La virtud en este diálogo es nombrada y tratada por Sócrates como la soprocine. En la mitología griega, soprocina era la personificación de la moderación, la discreción, el autocontrol. Y su equivalente romano, sobrietas, era la sobriedad. Soprocina era hijo de Erebo y la noche, y fue uno de los espíritus que escaparon de la caja de Pandora cuando ésta se abrió. Entonces Soprocina huyó hasta el Olimpo, abandonando para siempre a la raza humana. El concepto soprocine de los griegos antiguos corresponde al ideal de la excelencia de carácter y solidez de la mente, que cuando se combina en un individuo bien equilibrado conduce a otras cualidades o virtudes, como la templanza, la moderación, la prudencia, la pureza y la autoestima. La gran estimación de Soprocine por parte de Platón pudo haber sido influenciada por un fragmento de Heraclio que dice: Soprocine es la mayor virtud y la sabiduría es hablar y actuar en confianza, prestando atención a la naturaleza de las cosas. Siguiente. Para Sócrates la virtud es aquello que nos ayuda a conseguir el bien mediante razonamiento. Platón plantea que el ser humano dispone de tres poderosas herramientas: el intelecto, la voluntad y la emoción. Para cada uno de esas herramientas existe una virtud. Para el intelecto, la sabiduría; para la voluntad, la valentía; y para la emoción, el autocontrol. La sabiduría permite identificar
pesar de las amenazas y de defender los ideales propios. Y el autocontrol permite interactuar con las demás personas y ante las situaciones más adversas cuando está realizando lo que se debe hacer para lograr los fines propios. A estas tres virtudes, Platón añade una cuarta, la justicia, que permite convivir en derechos responsablemente y con seguridad, ya que sin seguridad podría salir de tu casa y ser asaltado por falta de justicia, dice Platón. En el diálogo Menón o de la virtud, Sócrates Menón, Menón es un esclavo, Anito es acusador de Sócrates. Platón presenta una reflexión sobre la esencia de la naturaleza de la virtud y se expresa ampliamente sobre la posibilidad para enseñarla y los problemas relativos a cómo se puede obtener a través de la teoría del conocimiento. Es decir, ya Platón empieza a hablar que la virtud se puede enseñar y la enseñanza de la virtud está relacionada con la teoría del conocimiento. Hacia la época clásica, la época clásica de los griegos, siglo V y IV antes de la Edad Común, aparece la palabra arete, que se aproximó a lo que se irá a considerar como la virtud. La adquisición de la arete, la excelencia, era el eje de la educación, la famosa paideia, del joven griego para convertirse en un hombre, en un ciudadano, siguiendo el ideal expuesto por Isócrates. Isócrates es un pedagogo que va a hablar de la importancia de que todos los hombres griegos entiendan la necesidad que les nazca de adentro, de su corazón, de su alma, del fondo de su alma, la necesidad de hacer el panhelenismo, que es lo que va a salvar la cultura griega, que todo se una. Y entonces es el que va a formular la paideia, la enseñanza, llegar a la persona para que a través de que saque desde adentro sus virtudes pueda ser un hombre, un ciudadano. Huellas de la concepción más restringida de la era arcaica se pueden ver en el énfasis puesto en la disciplina y el dominio del cuerpo mediante la gimnasia, una de las actividades principales, y la lucha. La gimnasia, la disciplina, el dominio del cuerpo de los espartanos. Una formación acabada incluida también las artes de la oratoria, la música y eventualmente la filosofía como una forma de pensamiento de los atenienses. Y hago énfasis en esto porque más adelante vamos a ver qué es lo que dice Bolívar con respecto a esto y qué es lo que dice también Aristóteles con respecto a esto. Aristóteles elabora en su Ética amplias reflexiones sobre la virtud que divide en dos grupos, éticas y diaporéticas. El término arete, usado desde los orígenes de la griega clásica, puede dividirse de diversas maneras, y en el estagirita, es decir, en Aristóteles, va más allá de lo que se conoce como virtud. Se alude claramente a la perfección y plenitud de las potencias constitutivas de una naturaleza. El hombre de virtud denota una cierta perfección de la potencia. Ahora bien, la perfección de cada ser se considera principalmente por orden a su fin, pero el fin de la potencia es el acto. Por consiguiente, se dice que una potencia es perfecta cuando está. Esta determina su acto siguiente. El mundo griego daba una gran importancia a la virtud, que la percibía como la excelencia o la plenitud que puede alcanzar una realidad y de modo especial el hombre. Para los primeros griegos guerreros, y eso aparece en la Ilíada, el único camino de alcanzar la arete era mediante hazañas en la batalla.
El destino podía impedirles de forma inmediata alcanzar la arete, por ejemplo, un accidente, nacer ciego, nacer con una incapacidad, nacer mujer imposibilitada para conseguir hazañas en la batalla. Según Hipias de Élide, el fin de la enseñanza era lograr la arete, que significa virtud, para pensar, para hablar y para obrar con éxito. La excelencia política ciudadana de los griegos consistía en el cultivo de tres virtudes específicas: acreía, valentía; soprocine, moderación o equilibrio; y dikaiosine, justicia. Estas virtudes formaban un ciudadano relevante, útil y perfecto. En cierto modo, la arete griega sería equivalente a la virtus, dignidad, honor u hombría de bien en los romanos. Es en Aristóteles donde Bolívar encontrará las razones suficientes para proponer, entre otros, porque su concepción política de una monarquía vitalicia la va a encontrar en Aristóteles también. Entre otros, modelos de la educación basado en la enseñanza de la virtud, que irá a defender a ultranza, tanto en la Constitución de Venezuela emanada del Congreso de Angostura como en la Constitución bolivariana, sin éxito para los dos casos, y donde también encontrará supuestamente las razones que irá a compartir con su maestro Simón Rodríguez para querer establecer una monarquía como la que propuso en su constitución y que quería extender a Colombia, quizá a imagen y semejanza de los lacedonios, cuya polis fue Esparta. Esa imagen de la eh, monarquía como gobierno eh, viene lo toma de Aristóteles cuando Aristóteles habla de los lacedonios. Vamos a ver. Cuando Aristóteles dice que la virtud es el estado perfecto del alma, nos parece estar oyendo a Platón. Pero cuando preguntamos cuál es la definición de ese estado, los caminos se bifurcan. Ya no puede haber una definición cabal y definitiva en el sentido platónico, pero puede intentarse una definición eficaz si hemos de rebasar en algo el punto de vista práctico. Al leerlo, advertimos, en conformidad con la concepción aristotélica de la materia propia de la ética, que no es una formulación científica exacta, es una especie de regla provisional. Las cosas que implica solo pueden verse con claridad si se las estudia en detalle. La definición es la siguiente, tomada de la ética de Aristóteles. La virtud es un estado del individuo a quien concierne la elección, situado en un punto medio relativo a nosotros mismos, determinado por un principio racional de dirección, de educación, en que lo determinará el hombre de sabiduría práctica. La arete es pues un estado. La esfera que afecta es la esfera de la elección racional entre esta o aquella acción. La palabra que emplea Aristóteles es proaireis, significa elección hecha por seres racionales, en cuanto es opuesto al deseo irracional de los animales. Y de allí viene su frase de que el hombre es un animal político. La felicidad del alma de conformidad con la virtud, esto es tomado de las obras de Aristóteles, la metafísica, de conformidad con la virtud perfecta, debe considerar la naturaleza de esa virtud, porque de este modo tal vez comprendamos mejor la naturaleza de la felicidad. Se cree que el verdadero investigador en política ha estudiado la virtud sobre todas las cosas porque desea conseguir que sus ciudadanos sean buenos y obedientes a las leyes. Como ejemplo de lo que decimos, citamos a los legisladores de los cretenses y lacedonios y a todos aquellos de la misma época, índole que pudiésemos hablar. Aquí empieza Aristóteles en su ética a hablar de los lacedonios y especifica que los lacedonios, la constitución de los lacedonios que van a ser los espartanos, va a tener origen en la constitución recta que se llama la de los cretenses. ¿No? Ya en la Edad Media, la virtud descrita por
Aristóteles la retomó con igual significado del filósofo musulmán Averroes, y a su vez incluyó en Santo Tomás de Aquino para fusionar en su tratado la virtud y la ética con el catolicismo en relación con el renacimiento del siglo XII. En Tomás de Aquino, la virtud se aproxima a cierta perfección de una potencia o facultad, y de donde se van a derivar las llamadas 4 virtudes teologales o virtudes teológicas que constituyen los hábitos que Dios infunde en la inteligencia y en la voluntad del hombre para ordenar sus acciones a Dios mismo. Es decir, fíjense ustedes, la virtud la convierte Santo Tomás en 4 virtudes teologales, virtudes que constituyen los hábitos que infunde a Dios en la inteligencia y la voluntad del hombre para ordenar sus acciones a Dios mismo. Tradicionalmente, entonces, se van a contar 3 virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Junto a esta pueden citarse como complemento el ámbito de las llamadas virtudes infusas o las virtudes cardinales. En Santo Tomás, esto es tomado de la Suma Teológica, la virtud humana es un hábito que perfecciona al hombre para obrar bien. Ahora bien, en el hombre hay un doble principio de actos humanos, a saber, el entendimiento o razón y el apetito, pues estos dos son los 2 motores que hay en el hombre, según se dice en el libro Terceros de Ánimo. Por consiguiente, es necesario que toda virtud humana perfeccione a uno de estos principios. Si perfecciona pues el entendimiento especulativo o práctico para el bien obrar del hombre, será una virtud intelectual, y si perfecciona la parte apetitiva, será una virtud moral. Resulta por tanto que toda virtud humana o es intelectual o es moral. Siguiente. Ahora sí, metámonos en el discurso de instalación del Congreso de Angostura, ¿no? Aquí traigo a colación esta frase de Cicerón, que significa que el orador debe ver que es apropiado no solo en las sentencias, en las consideraciones, sino también en las palabras. Y eso es lo que tiene Bolívar cuando pronuncia este discurso. En el discurso de instalación del Congreso de Angostura, Bolívar hace una clara relación a su idea fundacional de la educación para la República de Venezuela. Pensamiento que irá moldeando a medida que avanzan los triunfos militares y políticos, ideal que no se pudo llevar a cabo en su territorio. Es decir, él en el Congreso de Angostura deja redactada la Constitución. Ahora vamos a ver qué puntos trae, así a grandes rasgos. Por razones propias del desarrollo de los acontecimientos, él sale de Caracas porque va a la campaña del sur, pero en su discurso dice que esas ideas son idealistas y utópicos, y eso no se va a llevar a efecto. Es decir, tan pronto sale, el Congreso dice: suspendamos esto. Esas mismas ideas las retoma en la Constitución boliviana, con más ímpetu en lo político para imponerlos en la práctica. Tampoco los pudo llevar tempranamente a Colombia por la importancia que va a conceder a la continuidad de su lucha por la independencia del sur. Siguiente. Para Aristóteles, lo dice en el libro segundo, capítulo primero de la Ética. Por lo tanto, la virtud es de 2 géneros, intelectual y moral, como lo estaba diciendo Santo Tomás. La virtud intelectual en lo esencial debe su origen y desarrollo a la enseñanza, por cuyas razones requiere experiencia y tiempo, mientras que la virtud moral, Sielovis, viene como resultado de la costumbre. De allí que su nombre derive con ligera variante de la palabra hábito. Esto nos aclara también que ninguna de las virtudes morales surge en nosotros por naturaleza, porque nada de lo que existe puede formar hábito o costumbre contrario a su naturaleza. Más las virtudes se adquieren por ejercerlas,
hacerlas, las aprendemos a hacer haciendo. Verbo y gracia. Los hombres son constructores por la práctica de la construcción, pulsadores de ira después de haber practicado expulsarlo. De la misma manera, conseguimos ser justos haciendo justicia, templados por nuestra templanza, valerosos por los actos de valor. Para Aristóteles, como en Bolívar, un hombre no es virtuoso porque haga algunos actos virtuosos aislados. La virtud es un estado y los actos deben ir en él. O como también puede decirse, ir a él de una manera natural. El medio para alcanzar ese estado consiste en aprender, en formar costumbres. Ante todo, tenemos que disciplinarnos en obrar rectamente, siguiendo el consejo del hombre de sabiduría práctica. Y al fin seremos virtuosos, porque la repetida ejecución de actos justos creará en el alma la costumbre o estado virtuoso. El resultado de nuestra vida virtuosa será la felicidad. Siempre que suframos un defecto corporal y bueno. La virtud que acabamos de examinar brevemente es la virtud moral, el estado perfecto de los hombres corrientes que viven vidas corrientes como animales políticos. El 15 de febrero dice Bolívar en ese discurso que la historia nos sirve de guía en esta carrera. Atenas, la primera, nos da el ejemplo más brillante de una democracia absoluta. Y al instante, la misma Atenas nos ofrece el ejemplo más melancólico de la extrema debilidad de esa especie de gobierno. Está haciendo un análisis de Atenas, donde surge la democracia en el siglo VII, pero ella misma sucumbe. El más sabio legislador de Grecia no logró conservar su república 10 años. Sufrió la humillación del rencor, de reconocer la insuficiencia de la democracia absoluta para regir ninguna especie de sociedad, ni aún la más culta, morigera y limitada, porque solo brilla con relámpagos de libertad. Reconozcamos pues que Solón es el que va a implantar, uno de los sabios griegos, una nueva constitución, porque esa democracia griega se había vuelto de la aristocracia, había perdido el valor que tenía de respetar a todos los ciudadanos. Y entonces Solón va a desengañar al mundo y le ha enseñado cuán difícil es dirigir por simples leyes a los hombres. La República de Esparta, que parecía una invención quimera, produjo más efectos reales que la obra ingeniosa de Solón. Aquí Bolívar reconoce Esparta. Gloria, virtud y moral, y por consiguiente la felicidad nacional, fue el resultado de la legislación de Licurgo. Gloria, virtud y moral. Recordemos que Aristóteles exponía a Licurgo. Aunque dos reyes de un estado son dos monstruos para devorarlo, Esparta poco tuvo que sentir en su doble trono. En tanto que Atenas se prometía la suerte más espléndida con una soberanía absoluta, libre de elección de magistrados frecuentemente renovados, las leyes suaves, sabias y políticas. Pisístrato, usurpador y tirano, fue más saludable a Atenas que sus leyes. Y Pericles, aunque también usurpador, fue el más útil ciudadano. La República de Tebas no tuvo más vida que la de Pelópidas y Epaminondas, porque a veces son los hombres, no los principios, los que forman los gobiernos. Los códigos, los sistemas, los estatutos, por sabios que sean, son obras muertas que poco influyen sobre las sociedades. Hombres virtuosos, hombres patriotas, hombres ilustrados constituyen la República. En este párrafo introductorio del discurso de Simón Bolívar está la historia de Grecia. Hay que ver la historia de Atenas, compararla con la historia ¿no? Mirar a ver la constitución de Solón, el siglo de Pericles, la historia de Esparta, Pisístrato, Licurgo en Esparta, y continúa en el discurso. La constitución romana, más adelante, es la que mayor poder y fortuna ha producido a ningún pueblo del mundo.
Allí no había una exacta distribución de los poderes. Los cónsules, el Senado, el pueblo ya eran legisladores, ya magistrados, ya jueces. Todos participaban de todos los poderes. El ejecutivo compuesto de 2 cónsules padecía del mismo inconveniente que el de Esparta. A pesar de su deformidad, no sufrió la República la desastrosa discordancia que toda previsión habría puesto inseparablemente de una magistratura compuesta de 2 individuos, igualmente autorizados por las facultades de un monarca. Un gobierno cuya única inclinación era la conquista no parecía destinado a cimentar la felicidad de su nación. Un gobierno monstruoso y puramente guerrero elevó a Roma al más alto esplendor de virtud y gloria y formó de la tierra un dominio romano para mostrar a los hombres de cuánto son capaces las virtudes políticas y cuánto indiferentes suelen ser las instituciones. Cuando yo leía este discurso, tuve que acudir a leer la historia de Grecia y la historia de Roma, a todos los historiadores griegos y romanos. Y sigues Bolívar en ese discurso, uncido del pueblo americano al triple yugo de la ignorancia, de la tiranía y del vicio, no hemos podido adquirir ni saber, ni poder, ni virtud. Discípulos de tan perniciosos maestros, las lecciones que hemos recibido y los ejemplos que hemos estudiado son los más destructores. Por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza, y por el vicio se nos ha degradado más bien que por la superstición. La esclavitud es la hija de las tinieblas. Esta frase es la que suelen sacar, pero descontextualizada de todo lo que viene él exponiendo. Es la hija de las tinieblas. El pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. La ambición, la intriga abusan de la credulidad y de la inexperiencia de hombres ajenos de todo conocimiento político, económico o civil. Adoptan como realidades las que son puras ilusiones. Toman la licencia por la libertad, la tradición por el patriotismo y la venganza por la justicia. En ese mismo discurso dice Bolívar, semejante a un robusto ciego que, instigado por el sentimiento de su fuerza, marcha con la seguridad del hombre más perspicaz y dando en todos los escollos no puede rectificar sus pasos. Un pueblo pervertido, si alcanza su libertad, muy pronto vuelve a perderla, porque en vano se esforzarán en mostrar que la felicidad consiste en la práctica de la virtud, que el imperio de la ley es más poderoso que el de los tiranos. Aquí choca con Santander. La felicidad consiste en la práctica de la virtud, y el imperio de la ley es más poderoso que el de los tiranos, porque son más inflexibles, y todo debe someterse a su benéfico rigor. Que las buenas costumbres y no la fuerza son la columna de las leyes, que el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Para Bolívar, entonces, van a ser 3 los fundamentos que debe soportar la educación conforme lo expresado en el Congreso de Angostura y que lo va a exponer en la Constitución que va a redactar para Venezuela. Él habla entonces de un areópago como un controlador máximo de la sociedad, guardián de todas las costumbres, y por sobre todo una especie de, digamos, como se diría hoy, una superintendencia de educación que regule todo con respecto a su vigilancia sobre los contenidos que debían apuntar la formación y permanencia de las buenas costumbres y una moral intachable llena de virtudes como lo predica la Iglesia Católica. Allí hay que ver cuál es el significado del areópago para los griegos. Los censores y tribunales domésticos para que imponga autoridad sobre los ciudadanos. Esto de los censores lo toma de los romanos. Con esos nombres claros nos habla en la Constitución. Unas fuertes decisiones como las que tomaban en Esparta con relación a los niños como propiedad del Estado. Para Bolívar la virtud se enseña. Todo este acervo histórico teórico a Bolívar le da suficiente claridad para proponer el papel que la educación debe tener en la formación de hombres virtuosos. Bolívar se identifica con Aristóteles en el sentido de exponer que la virtud se enseña y se aprende, como lo va a entender también la Iglesia Católica con Tomás de Aquino. Bolívar, en su discurso de Angostura y otros documentos, parecería estar citando a Aristóteles, quien centra toda la organización del Estado y el gobierno en la virtud de los ciudadanos.
Guillermo Guay expresa: la educación forma al hombre moral, y para formar un legislador se necesita ciertamente educarlo en una escuela moral. Palabras bien traídas del diálogo de Aristóteles en el libro La Política. Miren lo que dice Aristóteles: pero ¿habrá algún caso en que la virtud del buen ciudadano y del hombre de bien sean coincidentes? A esa pregunta responderé porque el buen gobernante es hombre bueno y sabio, que quien pretende gobernar debe ser virtuoso. Hay quien afirma que la educación del gobernante debe ser especial. Eurípides lo dijo en estos versos: ¿no habéis observado que los hijos de los reyes aprenden equitación y se adiestran en los ejercicios militares? Como si hubiere educación especial necesaria para el gobernante. Por lo tanto, si la virtud del buen gobernante es idéntica a la del hombre de bien, si admitimos que el súbdito es ciudadano, siéndolo también el gobernante, la virtud del buen ciudadano y del hombre del gobernante difiere de la del ciudadano. Quizás esa diferencia hizo exclamar a Jackson, el de los argonautas, que sentía hambre cuando no era tirano, queriendo teorizar que no le era posible soportar la vida propia del particular. Por otra parte, pudiera atribuirse que tanto se elogia a los hombres por saber el modo como han de mandar, como por ignorar que hay que obedecer. Bien atañe el mando al ciudadano, el mando a la obediencia. No puede decirse que ambas sean igualmente dignas de alabanza. Se ha dicho y razón que no puede mandar bien quien no aprendió a obedecer. Pensó entonces Bolívar, siguiente, en organizar el poder moral en la sociedad desde la persona misma, desde el individuo, desde su intimidad, para rescatarle o hacerle aflorar la moral, las buenas costumbres, en una palabra, hacerlo virtuoso. Poco o nada importaban los derechos que como ciudadano debía tener y las leyes por cumplir. Esto lo dice Humberto Quiseno. Bolívar planteaba una educación moral que se dirigiría al hombre para formarlo en la virtud, en la bondad, en la perfección. El modelo moral lo pensaba organizando como una moral universal con apoyos griegos y romanos. ¿Qué tiene la Constitución de Venezuela, que le sugiere Bolívar al Congreso de Angostura? Un areópago que estaría compuesto de dos cámaras, una cámara la de la moral y otra cámara la de la educación. La elección de los miembros de la areópago correspondería al Congreso a partir de una selección de los padres de familia mayores de 35 años y entre los que mejores se hayan distinguido en la educación a sus hijos y de manera particular en el ejercicio de sus virtudes. Debo decir que yo no copié textualmente los artículos porque me haría muy extenso. Algunos diré qué artículo es. El presidente del Areópago lo nombraría el Senado de una lista de 12 candidatos que presenta a la Cámara de Representantes y otra el presidente de la República, y que se debe escoger entre los ciudadanos más virtuosos de la República. Los miembros del Areópago estarían revestidos de un halo de dignidad y de respeto para proclamar los padres de la patria, y al cumplir 25 años de sus funciones se les proclamaría padre benemérito de la patria, rindiéndoles por parte de las autoridades, tribunales y corporaciones un tributo y respeto filial y honores perennos debido a su alta dignidad. Siguiente. Asimismo, se establecía que solo el mismo Areópago podía destituir a uno cualquiera de sus miembros por cualquier causa que les haga del merecedor la veneración pública. Eso se establecía en el artículo 12 del texto constitucional y por eso lo pongo entre comillas, ideado por el Libertador, agregando en el artículo siguiente: cuando el cuerpo no procediera a hacerlo, el gobierno debía invitarlo a que lo haga. Si este expediente no daba resultado, debería participarlo al Senado. Si el Senado no reconoce en el acusado las virtudes necesarias a un padre de la patria, pronunciará que el Areópago debe destituirlo. Artículo 3. Cuando esto ocurriera, el cuerpo se vestiría de luto por 3 días y el asiento que ocupaba el destituido permanecerá de un paño negro con su nombre escrito en grandes caracteres blancos. Eso lo dice el artículo 14. Al decir de Fortul, el Libertador quería hacer de este cuerpo un
tribunal verdaderamente irreprensible y santo. Entre las funciones señaladas por el siguiente, por el libertador al Areópago, debe mencionarse especialmente lo referente a premios y distinciones de orden moral a aquellos ciudadanos que más se hayan distinguido por rasgos eminentemente de virtud y patrocinio. Creía el padre de la patria que tales estímulos habían de contribuir poderosamente a la buena marcha de las costumbres dentro de la sociedad. Al Areópago correspondía, tomado textualmente, comillas, declarar eminentemente virtuosos, héroes o grandes hombres a los que hayan hecho dignos de tanta recompensa, y proclamar con aplauso en la Junta los nombres de los ciudadanos virtuosos y las obras maestras de moral y educación, pregonar con oprobio e ignominia los de los viciosos, y designar a la veneración pública los institutores e institutrices que hayan hecho mayores adelantamientos en los colegios. Esta idea del estímulo aparece repetida varias veces en el pensamiento bolivariano. Los premios y castigos morales deben ser el estímulo de los irracionales tiempos, el rigor y el azote de las bestias. Este sistema produce la elevación del espíritu, nobleza y dignidad de los sentimientos, decencia de las acciones, contribuye en gran manera a formar la moral del hombre, creando en su interior ese tesoro inestimable por el cual es justo, generoso, humano, dócil, moderado, en una palabra, un hombre de bien. Siguiente. La Cámara de la Educación, que es la segunda, que hace parte del Areópago, conforme a la idea de Bolívar, debía conformarse por dos cámaras. Según el artículo, estaba encargada de dirigir la Cámara de la Educación la opinión moral de toda la República, castigar los vicios y premiar las virtudes públicas con los honores y la gloria. La autoridad en esta Cámara es independiente y absoluta. Sus juicios no son apelables sino ante la opinión pública y ante la posterioridad, ni admiten otro acusador que el escándalo, ni otro abogado que el buen crédito. Reza en el artículo 3 de esta Constitución, de este proyecto de Constitución. La jurisdicción de la Cámara sería muy amplia. Aún los tribunales, las autoridades y la República en cuerpo les estaban sujetos. De esta jurisdicción no se escapaba ni el mismo gobierno. La Cámara podía declarar lo indigno de la República en los casos de incumplimiento de los tratados, violación de las capitulaciones o incumplimiento de los compromisos y promesas. Incumbía a la Cámara Moral desempeñar funciones de censura. Las obras, comillas, el artículo 5 decía, las obras morales y políticas, los papeles y periódicos y cualquier otro escrito están sujetos a la censura, que no será sino posterior a su publicación. La política no le concierne sino en sus relaciones con la moral. Su juicio recaerá sobre el aprecio o desprecio que merecen las obras y se extenderá a declarar si el autor es buen ciudadano, benemérito de la moral o enemigo de ella y como tal indigno de pertenecer a una república virtuosa. La censura se extiende no solo, es el artículo 5, no solamente a lo que se escribe sobre moral o concerniente a ella, sino también a lo que se habla, se declama o canta en público. Artículo 6. A fin de poder dar cumplimiento a las atribuciones que le asignaban, la Cámara dispondrá de una policía moral compuesta de cuantos, comillas, censores juzgue conveniente, con una recompensa de su celo y trabajo, recibirá el título de catón, el censor que por sus servicios y virtudes se hiciere digno de él. Dice el artículo 10 de esa Constitución. La segunda Cámara, que era la Cámara de Educación, es la encargada de la educación física y moral de los niños desde su nacimiento hasta la edad de los 12 años cumplidos. Esparta. Y tendrá, entre otras funciones, la de hacer público en toda la República instrucciones sobre el manejo de los recién nacidos por parte de sus madres, organizar y dirigir las escuelas primarias, construir las escuelas que se necesiten en la República, determinar el número de colegios que requieren y su ubicación, dictar el reglamento de la Organización General de la Educación, llevar y publicar anualmente un detallado registro con relaciones exactas y circunstancias sobre nacimientos, muertes de los niños, su constitución física, salud y enfermedades, inclinaciones, cualidades y talentos particulares, para lo
cual se debía contar con la colaboración y apoyo de los curas, los institutores, los médicos, los agentes provisionales y los ciudadanos ilustrados. Y séptimo, dirigir la opinión pública en materias literarias mientras se estableciera un instituto filosófico que tuviese en sus manos examinar las obras que se publican sobre cualquier asunto. El Congreso de Angostura se publicó, se pronunció. Bolívar termina diciendo en la Constitución: constituyamos este areópago para que vele sobre la educación de los niños, sobre la instrucción nacional, para que purifique lo que se haya corrompido en la República, que acuse la ingratitud, el egoísmo, la frialdad del amor a la patria, el ocio, la negligencia de los ciudadanos, que juzgue de los principios de corrupción, de los ejemplos perniciosos, debiendo corregir las costumbres con penas morales como las leyes castigan los delitos con penas aflictivas, y no solamente lo que choca contra ellas, sino que las burla, no solamente lo que las ataca, sino lo que las debilita, no solamente lo que viola la Constitución, sino lo que viola el respeto público. La jurisdicción de este tribunal verdaderamente santo deberá ser efectiva con respecto a la educación y a la instrucción, y de opinión solamente en las penas y castigos. Pero sus anales o registros donde se consignen sus actas y deliberaciones, los principios morales y las acciones de los ciudadanos serán los libros de la virtud y del vicio, libros que consultará el pueblo para sus elecciones, los magistrados para sus resoluciones y los jueces para sus juicios. Sin el poder moral republicano no puede haber gobierno libre, le escribió Bolívar, y siempre volverá sobre la idea referida al cuarto poder moral, en carta que le escribió a Guillermo White en mayo de 1820. Comillas: la educación forma al hombre moral, y para formar un legislador se necesita ciertamente educarlo en una escuela moral, de justicia y de leyes. Sin moral republicano no puede haber gobierno libre. De igual manera, en el discurso ante la Convención de Ocaña el 29 de febrero de 1828 manifestó: la corrupción de los pueblos nace de la indulgencia de los tribunales y de la impunidad de los delitos. Mirá que sin fuerza no hay virtud, y sin virtud perece la República. Al general Páez el 26 de agosto le manifiesta: el nuevo gobierno que se dé la República debe estar fundado sobre nuestras costumbres, sobre nuestra religión y sobre nuestras inclinaciones, y últimamente sobre nuestro origen y sobre nuestra historia. En carta a José María del Castillo Herrada el 6 de enero de 1829 le manifiesta: la destrucción de la moral pública causa bien pronto la disolución del Estado. Para este momento, Bolívar reconoce indudablemente y de manera clara a la religión católica, apostólica y romana como el fundamento de su concepción sobre el poder moral. Poco se ha dilucidado sobre la idea del poder moral que tuvo Bolívar y cómo la educación juega un papel en ese poder moral, ¿no? Eso del poder moral, dijo él en el discurso: una institución semejante, por más que parezca quimera, es infinitamente más realizable que otras que algunos legisladores antiguos y modernos han establecido con menos utilidad del género humano. Ese es un choque contra la ilustración, contra la conformación del Estado en tres poderes. Bolívar va a hablar del poder moral, por encima del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial, porque el poder moral es el que va a dirigir, a él van a estar sujetos esos tres poderes. En la sesión del 23 de julio del Congreso de Angostura se dijo y se acordó lo siguiente: el poder moral estatuido en el proyecto de constitución presentado por el general Bolívar como jefe supremo de la República en la instalación del Congreso fue considerado por algunos diputados como una idea más feliz y la más propia a incluir en la perfección de las instituciones sociales.
por otros como una inquisición moral no menos honesta ni menos horrible que la religión, y por todos como muy difícil de establecimiento, y en los tiempos presentes absolutamente impracticable. Prevaleció después de largos debates el parecer de que la infancia de nuestra política, y tratándose de objetos tan interesantes al Estado y aún a la humanidad, no debía fiarnos de nuestras teorías y raciocinios en pro y en contra del proyecto. Que convenía consultar la opinión de los sabios de todos los países por medio de la imprenta, hacer algunos ensayos parciales y reunir hechos que comprobasen las ventajas o los perjuicios de esta nueva institución para en su vista proceder a ponerla en ejecución o rechazarla. Decretase en consecuencia que el título Poder Moral se publicase por apéndice en la Constitución, invitando a todos los sabios que por el mismo hecho de serlo deben considerarse como los ciudadanos del mundo a que comuniquen sus luces a esta porción hermosa de su inmensa patria. Es decir, el Congreso desechó tener todo este aparte en el proyecto de Constitución, que va a durar muy pocos días porque la Constitución de Cúcuta va a ser, de 1821, va a ser la que va a entrar en vigencia. A pesar del rechazo en Angostura, la idea del poder moral sobrevive en el ánimo del Libertador cuando años más tarde se aboca a la tarea de dotar a Bolivia de un código constitucional. La idea del poder moral acude nuevamente a su espíritu, a la Cámara de Tribunos y Senadores del proyecto de Bolivia, y añade una tercera, la de los censores. En el discurso ante el Congreso que va a aprobar la Constitución de Bolivia, Bolívar dice: los censores ejercen una potestad política y moral que tienen alguna semejanza con el Areópago de Atenas y de los censores de Roma. Son los censores los que protegen la moral, la ciencia, la arte, la instrucción y la imprenta. La más terrible como la más augusta función pertenece a los censores. Condenan el oprobio eterno a los usurpadores de la autoridad soberana y a los insignes criminales. Conceden honores públicos a los servicios y a las virtudes de los ciudadanos ilustres. El fiel de la gloria se ha confiado en sus manos. Por lo mismo, los censores deben gozar de una inocencia intacta y de una vida sin mancha. Si delinquen, serán acusados hasta de faltas leves. A estos sacerdotes de las leyes he confiado la conservación de nuestras sagradas tablas, porque son ellos los que deben clamar contra sus profanadores. Siguiente. En este lapso, entre el 27 de agosto de 1828 al 4 de mayo de 1830, que es la dictadura de Bolívar, Bolívar deroga todas las leyes y decretos con los que el general Francisco Santander había iniciado la construcción del sistema educativo colombiano en mano y se la entrega a la Iglesia Católica. Es decir, que ese modelo educativo que Bolívar quiso para nuestras repúblicas, ese ideal, es el desarrollo, es la actualización de toda la experiencia que tuvo la historia de Grecia y de Roma. No es lo que nace en la Ilustración, lo que nace en el concepto de virtud, en todo lo que va a ser el movimiento masónico. Les agradezco la atención y me excusan lo largo que ha sido